Gracias por conectarse desde donde estén en el mundo para el día de hoy. Es muy agradable que seamos una comunidad global hoy. Tenemos participantes de todas las zonas horarias, así que buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. En nombre de la Red Internacional para la Eliminación de los Contaminantes y nuestros copatrocinadores hoy, la Sociedad Endocrina y la comunidad, la Acción Comunitaria de Alaska, queremos darle la bienvenida a este seminario global sobre las amenazas a la salud humana por parte de las sustancias químicas en los plásticos. Soy Lía Esquilio, soy coordinadora de programas y de políticas. Estoy cofacilitando este seminario web con Aileen Lucero, que es miembro del comité de IPEN y Coordinación Nacional de EcoWaste en Filipinas, que es el centro de IPEN para el sureste y este de Asia. Hola, Aileen. Antes de proceder, por favor, permítame compartir estos recordatorios. Este seminario web se está grabando y la grabación será disponible en el canal de YouTube de IPEN. Las interpretaciones hay al árabe, indonesio, francés, portugués, ruso y español están disponibles. Pueden hacer clic en el botón de interpretación que aparece en la parte inferior de la pantalla y elegir el lenguaje de su elección. Tenemos tres ponentes hoy. Tenemos uno o dos preguntas después de cada presentación, pero habrá un periodo más largo de preguntas y respuestas al final del seminario. Por favor, escriban su pregunta en el botón en el chat de abajo. No, perdón, en las preguntas y respuestas de abajo. Al final les pediremos que contesten una encuesta. Quiero invitar a Griffins Ocean, co-presidente del grupo de trabajo de plásticos, para que dé sus comentarios iniciales. Las preguntas van en el icono de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la pantalla. Griffins, Hello. hola. Yes, Griffins, go ahead. Sí, Griffins, por favor. Perdón. My internet dropped, so Justo cuando me estabas presentando se cayó el internet aquí, perdón. No hay problema. Muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos todo el mundo a este seminario web. Mi nombre es Griffins. Soy copresidente del grupo de trabajo de plásticos tóxicos y les voy a dar un poco más información sobre IPEN en los comentarios iniciales. Quiero compartir la presentación. Sí, vemos bien, Griffins. Muchas gracias. Voy a poner la pantalla completa, nada más para darles la bienvenida y darles más información sobre IPEN. Como dije, soy copresidente del grupo de trabajo de plásticos tóxicos. IPEN es tiene organizaciones participantes en 125 trabajos y son ONGs que trabajan para un futuro libre de tóxicos, ligando los esfuerzos globales, regionales y locales para evitar los daños provenientes de sustancias químicas y desechos químicos. Trabajamos a nivel local y también a nivel de políticas globales. Como quizás sepan, cada etapa de los ciclos de vida de los plásticos están asociados con sustancias químicas peligrosas. Nuestra misión es, para nosotros es una gran preocupación el uso de estos plásticos. Esto se da desde la extracción, la producción, utilización, reciclado y el reciclado tóxico que se da en todo el mundo, al igual que la incineración y la eliminación en basureros y rellenos sanitarios. Como IPEN, tenemos muchos datos, mucha información relacionados con sustancias químicas y plásticos. Estos son solamente algunos de los informes que ha producido IPEN. Los pueden encontrar en la página web de IPEN. Este es sustancias tóxicas en una economía circular, las sustancias tóxicas en juguetes de niños y
los diferentes productos plásticos que contienen sustancias tóxicas. Así que IPEN, su campaña tiene el objetivo de eliminar las sustancias químicas dañinas en el plástico, desde la producción hasta la eliminación. Quiero darles esta liga que muestra, les da acceso a diferentes recursos que ha producido IPEN, sobre todo el grupo de trabajo de plásticos de IPEN. Hay mucha información importante que les puede dar conocimientos sobre los efectos de las sustancias plásticas dañinas. Y quiero con esto darles la bienvenida a este seminario. Regresamos a hablar con Lía. Muchas gracias, Griffins. Gracias por unirte. Ahora echémonos un clavado a nuestra agenda. Aileen va a presentar al primer ponente. Gracias, Lía, primera ponente. En diciembre de 2020, la Sociedad Endocrina e IPEN publicó el informe Plásticos, EDCs y la Salud, un informe integral que proporciona los mejores conocimientos sobre los efectos de las sustancias químicas perturbadoras del sistema endocrino sobre la salud. La investigación muestra que los plásticos son una amenaza para la salud pública porque tienen toda una gama de residuos y sustancias químicas que contaminan el medio ambiente y dañan la salud. Hoy tenemos expertos detrás de este informe tan importante que van a compartir sus conocimientos y experiencia con todos nosotros. Nuestro primer ponente, nuestra primera ponente es la autora principal del informe, la doctora Floss. Tiene un doctorado en la Universidad de Arizona y también tiene estudios en la Universidad Johns Hopkins. La doctora Floss, su programa de investigación se enfoca en definir los mecanismos a través de los cuales las sustancias químicas afectan el medio ambiente. Ella ha publicado más de 250 ponencias, artículos, y ha ganado diferentes premios. El premio de la excelencia, el premio de Pfizer de excelencia en investigación, el premio sobre mujeres y toxicología de la Sociedad de Toxicología y la Sociedad del Estudio de Estudios de la Reproducción. Démosle la bienvenida a la doctora Jodie Floss. Hello, and thank you very much. Muchas gracias por darnos esa oportunidad de hablar sobre las amenazas a la salud humana de las sustancias químicas en los plásticos. Quiero empezar ese seminario dando una introducción a las sustancias químicas perturbadoras del sistema endocrino que existen en los plásticos. I first would like to acknowledge that Antes que nada, quiero reconocer que los autores de este informe y de esta presentación no tienen ningún conflicto de interés. thank you for this opportunity to discuss Gracias por esta oportunidad para discutir Thumbs up este this- problema público the state of knowledge on endocrine disrupting chemicals. sobre el estado de conocimiento sobre esta publicación. Es un resumen de la conocimiento sobre el conocimiento sobre plásticos, EDCs y salud Peer review. y información clínica de cientos de estudios revisados por pares. Los EDCs muchas veces están presentes en diferentes productos de plásticos como aditivos que usan los productores para hacer el plástico. Este diagrama nos ilustra que alrededor de 275 millones de toneladas métricas de plásticos se utilizan en todo el mundo cada año. También ilustra que una cantidad pequeña de estos plásticos terminan siendo reciclados, mientras que muchos plásticos se incineran o terminan en el océano o en rellenos sanitarios. Por ejemplo, se calcula que 20 millones de toneladas métricas se incineran al año, 32 millones de toneladas métricas por año se mal manejan, como alrededor de 8 millones de toneladas métricas terminan en el océano. 250 millones de plásticos van a los rellenos sanitarios. 5 millones de toneladas métricas son plásticos residuales y alrededor de 270 millones de toneladas plásticas
de plásticos nuevos se van creando anualmente. Solo una cantidad reducida de plásticos, alrededor de 10 millones de toneladas métricas, se reciclan. Así que para poder desarrollar formas más amigables de lidiar con el plástico, tenemos que abordar este problema de la exposición a sustancias químicas que perturban el sistema endocrino. El resultado final es que el desecho de plásticos contamina la tierra, el agua y el medio ambiente. Así que los humanos y los animales están siendo expuestos a esos contaminantes diariamente. La producción de sustancias químicas, en las cuales la producción de plásticos y sustancias químicas están aumentando en el mundo. Esta gráfica nos muestra que la producción de plástico de 1950, que se calcula hasta 2050, un estimado, lo que muestra es que la producción global del plástico está aumentando dramáticamente en millones de toneladas métricas en este periodo de tiempo. Y aquí en esta gráfica es donde nos encontramos actualmente. Así que se predice que vamos a seguir produciendo, comercializando y utilizando más y más plásticos conforme va avanzando el tiempo. Ahora, un problema enorme con esto es que los plásticos dañan, los químicos en el plástico dañan la salud humana. Sabemos que las sustancias químicas que se utilizan en el plástico en su producción o como aditivos son dañinos. También sabemos que las sustancias químicas que perturban el sistema endocrino o EDCs que vienen de estos plásticos bloquean, imitan o interfieren con la salud humana. Ahora, una preocupación central de esto es que si los EDC pueden amenazar las poblaciones vulnerables y en diferentes momentos en el ciclo de vida, los EDCs pueden plantear un gran riesgo para la salud. Las mamás y los bebés durante el embarazo son muy sensibles a las exposiciones a EDCs. También los niños chicos y los adolescentes. También sabemos ahora que en las poblaciones asiáticas también son más vulnerables a la exposición de EDCs. Otro problema es que sabemos que estos efectos de los EDCs que provienen de los plásticos pueden afectar a múltiples generaciones, así que muchos de los efectos que se heredan de la madre a las madres, a los hijos y los nietos, etcétera. Ahora, muchos de estos EDCs que están presentes en el plástico se han ligado a una variedad de desórdenes reproductivos, cáncer, diabetes, obesidad y daños neurológicos. Así que esta gráfica nos está dando ejemplos de diferentes enfermedades o condiciones que sabemos están ligados a la explosión de EDCs que aparecen en los plásticos. Cosas como cáncer de seno, defectos genitales, una baja cuenta de espermatozoides, mayor cáncer en la próstata, más obesidad, diabetes, cáncer testicular, asma y cosas como autismo y hiperactividad y deficiencias de atención. Con lo que sabemos, los EDCs que provienen del plástico pueden afectar la salud humana y quiero proporcionar algunos ejemplos de las sustancias químicas contenidas en el plástico y decirles un poco más sobre cada una de esas sustancias químicas y el impacto que pueden tener sobre la salud humana. El primer ejemplo que quiero darles es bisfenol A, que muchas veces se abrevia como BPA. BPA se encuentra en los envases reutilizables de alimentos y bebidas, está en el revestimiento de las latas, también en el equipo médico, en los lentes de los anteojos, en el papel térmico y en las tuberías de plástico. Se escapa de estos productos y llega a los rellenos sanitarios donde puede contaminar el agua y luego también se puede lixiviar a los alimentos o bebidas que consumen las personas. El BPA es una sustancia de alta preocupación por parte de la
Comunidad Europea y se ha demostrado que es tóxica por parte de cientos de estudios de sustancias químicas. Ahora, además del BPA, que es bastante tóxico, hay varios sustitutos del BPA que se ha demostrado que también son tóxicos. Esas estructuras muestran algunas de las sustitutos de BPA que se conocen como BPS y BPF. Esto nos está mostrando las estructuras de estos sustitutos y lo que sabemos de ellos es que estos sustitutos de BPA también son igual de tóxicos y en algunos casos más tóxicos que el BPA mismo, que los BPA mismos. BPA se ha demostrado que tiene un impacto sobre el desarrollo del cerebro y el comportamiento del cerebro. Específicamente, se le liga a mayor ansiedad, depresión, hiperactividad, inatención y problemas de conducta. También tiene problemas con la salud reproductiva. Diferentes estudios en animales y humanos muestran que reduce la fertilidad, aumentan el riesgo de PCO, que es el síndrome poliovárico de quistes, y disfunción sexual en los hombres. También sabemos que la exposición a BPA se asocia con un aumento del riesgo del cáncer, se asocia con cáncer en senos, testicular, prostático y otro tipo de cánceres. Además del BPA, que es un grupo de sustancias tóxicas en los plásticos, otro grupo de sustancias químicas son los falatos. Los falatos se usan en los productos para promover la flexibilidad y tienen medio rígido los plásticos. Se le utilizan en el PVC o productos de polivinilo. Se usan en solventes, en productos de salud, de cuidado personal. Se usan como rellenos en medicamentos y suplementos dietéticos. Se usan para los envases de alimentos y bebidas, en los juguetes de niños y también en los tubos de médicos. Los plásticos que contienen falatos son una preocupación porque sabemos, con base en muchos estudios, que la exposición a los falatos tiene efectos adversos sobre la salud humana y animal. La exposición a los falatos se reducen la testosterona y los niveles de estrógeno en tanto animales como seres humanos y se ha identificado que son sustancias tóxicas reproductivas y pueden interferir con el funcionamiento de los ovarios y de otros órganos, bloquea la acción del sistema hormonal de la tiroides y también se ha ligado a un riesgo aumentado en la diabetes y obesidad. Ahora, un tercer tipo de sustancia química presente en los plásticos de preocupación son un grupo de sustancias químicas que se llaman sustancias químicas perfluoradas. Es un grupo de miles de sustancias químicas industriales activas. Su estructura consiste en enlaces de carbono fluorado que hace que esos tóxicos sean muy estables, que sea difícil de degradar y por lo tanto se le llama sustancias químicas para siempre. Debido a que estas sustancias químicas perfluoradas se les utiliza en diferentes aplicaciones que van desde envases de alimentos, teflón, ropa, muebles, textiles, porque son resistentes a las manchas y al agua. También se les utiliza en productos que han causado contaminación de diferentes áreas militares. También se les utiliza en diferentes envases de alimentos, lubricantes, tratamientos para alfombras, pinturas y utensilios de cocina. Algunas de estas sustancias químicas perfluoradas se utilizan para usar el teflón. Ahora, nos preocupa mucho las sustancias perfluoradas. Y los que se han estudiado más se les conoce como PFAS, PFAS y PFOAS.
Estas sustancias químicas se han utilizado desde 1940 y la exposición humana a estas sustancias químicas se ha ligado a muchos resultados adversos para la salud, incluyendo la disrupción de los sistemas inmunológicos, el hígado y la función de la tiroides, reduce el peso al nacer, altera el inicio de la pubertad, eleva los niveles de riesgo del cáncer de seno. No sé si la has asociado con cáncer de ovarios, próstata y testículos, igual que linfoma non-Hodgkins. Esas sustancias químicas, debido a que la gente está muy expuesta a esas sustancias químicas y de que se ha demostrado que son tóxicos, aparecen en la lista de restricciones internacionales en el convenio de Estocolmo por sus propiedades de resistencia. Y por último, quiero dar un ejemplo de los alquilfenoles. Los alquilfenoles son una familia de sustancias químicas que se producen en grandes volúmenes y que se conoce como sulfáticos. Se utilizan en detergentes, emulsificadores, estabilizantes y agentes de dispersión en diferentes productos. Por ejemplo, pinturas, detergentes industriales, plaguicidas, productos de cuidado personal, pueden contener alquifenoles. Alquifenoles terminan en los desechos de aguas y contaminan el medio ambiente, donde estos compuestos son tóxicos y tienen propiedades acumulativas y persistentes. Los alquifenoles fueron entre las primeras EDCs que se descubrieron en la década de los 90 debido a sus propiedades en los plásticos. Y hoy en día se les utiliza comúnmente como aditivos en los plásticos cuando entran y contaminan cuando entran en contacto con líticos. Debido al uso común de esos alquifenoles, están presentes en pinturas de látex, con plaguicidas, limpiadores industriales, detergentes y productos de cuidado personal y otros plásticos. Nos preocupa este uso porque se sabe que tienen efectos adversos sobre la salud. Así que los alquifenoles, la exposición a alquifenoles se conoce que está ligado a la infertilidad masculina, una baja cuenta de espermatozoides, altera el desarrollo de la próstata, aumenta el cáncer en los hombres y aumenta el riesgo de el cáncer de senos en hombres y mujeres entre aquellos que están expuestos a esas sustancias ocupacionalmente. Así que con estos ejemplos voy a detenerme en este momento y con mucho gusto puedo contestar cualquier pregunta que haya y luego le voy a dar la palabra a la doctora Laura Vander, que nos va a dar más ejemplos sobre este tipo de sustancias. Muchas gracias por su atención. La doctora Vanderberg. Gracias, doctora Floss, por su presentación. Ahora vamos a recibir 2 o 3 preguntas. La primera pregunta, doctora Floss, es, ¿hay una alternativa segura, un sustituto para la producción de los plásticos? Gracias por esa pregunta. Es una muy buena pregunta. Creo que hay sustitutos potenciales en vez del plástico. Es usar contenedores de vidrio. No contienen los poderosos sustancias químicas que hay en el plástico. Otras alternativas que he escuchado son utilizar acero y otros productos de metal en los productos para la cocina que no tienen los EDCs que vemos en los plásticos. Muchas gracias, doctora Floss. La siguiente pregunta es, mencionó anteriormente de que los EDCs afectan a las mamás y a sus bebés, así que ¿cómo es que los EDC, cómo se transfieren estos efectos adversos de los EDCs de la madre al bebé durante el embarazo? Hay diferentes mecanismos. Cuando estamos empezando a ver lo que llamamos los efectos transgeneracionales, en donde las explosiones están afectando a las siguientes generaciones de niños. Y esto sucede también en modelos de animales. Pensemos que hay cambios epigenéticos potenciales, en donde la exposición cambia el epigenoma, cambia la estructura del ADN
en una forma que se transmite de una generación a otra, causando efectos a largo plazo de esa exposición a sustancias químicas. Y algunos de estos cambios epigenéticos podrían ser debidos a cambios en el estatus de metilación del ADN o cambiando histones en el ADN, así como otras formas potenciales de cambios epigenéticos. Muchas gracias, doctora Floss, por esa respuesta. La última pregunta que tenemos para usted es, usted mencionó que ¿hay algún sustituto seguro al BPA, ya que PPS y PP también son tóxicos? Sí, no estoy consciente de cualquier sustituto bueno para el BPA. Sobre todo no pienso que BPA, que los sustitutos BPF y BPS son buenos sustitutos. Y noté en el chat que alguien está preguntando si los productos plásticos que están etiquetados libres de BPA están libres de plastificantes. Es muy poco probable que no estén libres de plastificantes. Algunos tienen alternativas de BPA como BPF o BPS. Algunos están utilizando otros compuestos que no han sido estudiados a detalle para saber suficientemente si son peligrosos o no, pero es muy probable que son plastificantes de algún tipo u otro. Muchas gracias, doctora Floss. Sé que tiene muchas preguntas, así que por favor escriban sus preguntas usando el botón de preguntas y respuestas abajo. Y vamos a contestar todas esas en la sesión más larga de preguntas y respuestas en este seminario. Lía, el siguiente ponente, por favor. Sí, gracias. Gracias, doctora Floss, por su presentación. La siguiente ponente es nuevamente una de las autoras del informe, la doctora Laura Vandenberg. La doctora Vandenberg es profesora en el Departamento de Ciencias de la Salud Mental en la Universidad de Massachusetts. Eh, Se formó como bióloga y endocrinóloga. El laboratorio, la investigación laboratorio de la doctora Vandenberg examina los efectos de sustancias químicas perturbadoras del sistema endocrino sobre la función y las enfermedades de las glándulas mamarias y otros resultados sensibles de las hormonas. Ha escrito más de 100 artículos revisados por pares y 12 capítulos en libros. Escuchemos a la doctora Laura Vandenberg. Thank you for the opportunity. Muchas gracias por la oportunidad de hablarles hoy. Voy a seguir de donde dejó la doctora Floss y voy a seguir con algunos ejemplos que son sustancias químicas comunes que son EDS que se encuentran en los plásticos. El primer conjunto de sustancias químicas a la que me voy a referir son los estabilizantes UV. Son sustancias químicas que se les agregan a los productos que los protegen en contra del daño a la radiación de rayos ultravioleta. También se les agrega para que no pierdan el color, ni se descompongan, ni se corroan, y para minimizar la niebla. Se encuentran en plásticos de consumo, en pintas y en materiales de construcción. La utilización de los estabilizantes UV se usan en productos de cuidado personal. Esto quiere decir que conforme se van produciendo estos productos, se van utilizando, incluso cuando se les utiliza como se intenta o cuando se les coloca en los cuerpos humanos, aumenta la exposición a los individuos y también se libera al medio ambiente. Un ejemplo de un estabilizante UV común es UV328. Es una sustancia química que persiste ambientalmente y se ha propuesto que se le agregue a las listas del Convenio de Estocolmo. Se le agrega a los plásticos ampliamente y son las pequeñas piezas de los microplásticos en los que se han detectado en todo el mundo, incluso en medios ambientes en donde la acción humana no se da. Esto sugiere que es una sustancia química que se incorpora en los plásticos y puede viajar por todo el mundo. Es una sustancia química que se ha medido en los cuerpos de animales y de humanos, incluido en la leche materna, y otro
tipo de sustancias químicas son los retardantes de llama brominados. Los plásticos mismos son flamables. Esto hace sentido porque virtualmente todos los plásticos están hechos con petróleo. Así que los retardantes de llamas se les agrega a los plásticos y otros productos del hogar para reducir su flamabilidad. Algunos de estos retardantes son retardantes de llama brominados que se han incluido en el convenio de Estocolmo porque son bioacumulables y persistentes y también tienen propiedades tóxicas. Debido a que los retardantes de llama brominados en sí mismos no están ligados a los plásticos en los que se les incluye, se les libera por parte de los plásticos y llegan al medio ambiente. Eso quiere decir que los seres humanos están expuestos a través de la inhalación, la ingesta de polvos que contienen sustancias químicas y también por la ingesta de alimentos y aguas contaminadas. Los retardantes brominados se encuentran en los productos electrónicos, textiles, en los muebles, en las alfombras, en materiales de construcción, en muchos juguetes de plástico de los niños y debido a que muchos plásticos se reciclan hoy en día, los que originalmente contenían retardantes de llama brominados, estos retardantes de llama terminan incluidos dentro de los plásticos reciclados. Hay documentación de los efectos sobre la salud de estos retardantes, tanto en animales y la naturaleza y los humanos. Se les ha asociado con alteraciones en la tiroides, que es esencial para el desarrollo del cerebro. Eso quiere decir que la exposición a los retardantes de llama brominados pueden contribuir a una alteración en el desarrollo nervioso. También se ha demostrado que puede afectar la reproducción masculina y femenina y el desarrollo de los órganos reproductivos. También, por supuesto, hay otros EDCs que se encuentran en los plásticos. No hemos abarcado todos en esta conferencia hoy. Nada más quiero resaltar otro tipo que merece atención y estos son los metales pesados, incluyendo el plomo y el cadmio. El plomo y el cadmio son metales pesados que se agregan a los plásticos porque son útiles como estabilizantes, pigmentos y como catalizantes. Quiere decir que se encuentran en los juguetes de los niños, en las alfombras, en productos electrónicos e incluso en plásticos más suaves. El plomo se sabe que es un neurotóxico. No hay una dosis segura, no hay ningún nivel seguro de exposición al plomo para los niños. El cadmio se sabe que es una sustancia tóxica que afecta a los riñones. Puede también desmineralizar los huesos, incluso en dosis pequeñas e incluso, sobre todo, en las dosis pequeñas, esos metales pesados pueden afectar los resultados endocrinos, incluyendo los niveles hormonales en el cuerpo, ayudan a aumentar la infertilidad y también pueden contribuir a cánceres dependientes de hormonas. Así que con el tiempo que nos queda, quiero darles algunas ideas sobre un llamado a la acción. ¿Qué es lo que podemos hacer? Espero que todo lo que hemos presentado a ustedes hoy puede darles la impresión de por qué este es un tema importante. Hay impactos reales sobre la vida y la salud que ya se han medido en los humanos y en la naturaleza que están expuestos a las sustancias químicas que se lixivian de los plásticos. Conforme siga aumentando globalmente la producción de plástico, es probable que seguimos experimentando exposiciones a EDCs y también que esperemos que los problemas asociados a estas exposiciones seguirán empeorando. No hay una forma sustentable de lidiar con el desecho de plástico, incluyendo todos los aditivos químicos que contribuyen a la producción del plástico. Quiere decir que la prevención es de clave importancia. La doctora Floss les mostró esta gráfica que muestra en dónde nos encontramos actualmente en la producción global de plásticos en términos de los millones de toneladas métricas que se producen anualmente. También predice lo que va a ser nuestra producción de plásticos a lo largo de las siguientes décadas. Lo que necesita pasar es que se tiene que detener esto. Tenemos que reducir nuestra producción de plástico. Además, necesitamos pensar sobre alternativas, formas alternativas de crear plásticos que sí necesitamos y cómo podemos reemplazar o sustituir los aditivos más dañinos. Pero
Todas estas ideas sobre la sustitución y el reemplazo necesitan tomar en cuenta de que incluso los bioplásticos, incluso los plásticos que no se derivan de combustibles fósiles, muchas veces contienen aditivos químicos como estabilizadores de UV, pigmentos, tintes, y son estos aditivos que nos preocupan muchísimo. Así que, ¿qué se pueden hacer a nivel nacional? Los gobiernos deben considerar pasar políticas que reduzcan al mínimo la exposición a los CDC. Esta reducción a lo mínimo de DC va a proteger a los trabajadores que han expuestos en la producción de los productos y va a proteger a los más vulnerables, sobre todo los niños que están expuestos incluso antes de nacer, y también va a proteger río abajo los efectos que hemos documentado sobre la vida natural y el medio ambiente. Creemos que hay evidencia suficiente que los EDC deben ser prohibidos en los plásticos, incluyendo que la gente tiene el derecho de saber qué se le ha agregado a los productos que utilizan y por lo tanto tiene que haber etiquetamiento y transparencia sobre las sustancias químicas que se incluyen en estos productos. Hay soluciones a nivel mercado que se pueden usar para promover que las compañías que quieren alejarse de las sustancias más dañinas hacia otro tipo de soluciones. Hay compañías que están participando en este tipo de movimientos. Necesitamos asegurarnos que esas compañías no pasen de una sustancia química dañina a otra. A esto se les refiere como reemplazos lamentables o sustituciones lamentables y hay que evitarlas. A nivel individual, por supuesto, pensamos que el cambio se tiene que dar a altos niveles, que la acción regulatoria se necesita para poder proteger a los consumidores y la naturaleza y los medios ambientes en los que nos encontramos. Lo que pueden hacer los individuos es involucrar a los tomadores de decisiones, hablar con todos estos tomadores de decisiones a todos niveles. Mientras tanto, hemos visto que los cambios en el comportamiento de los consumidores pueden cambiar los mercados. Cuando la gente no se quiere exponer a ese tipo de sustancias químicas, cambian sus hábitos. Pueden reusarse a bolsas de plástico que se tiran, evitar envases de plástico, evitar poner alimentos en estos contenedores de plástico, usar productos de limpieza amigables en los hogares y tratar de comprar productos mejores. Con esto vamos a concluir. Voy a recordarles de esta guía que se publicó a fines del 2020, del año 2020. Está libre en línea y quiero reconocer y agradecer a los coautores que trabajaron en esta guía junto con la doctora Floss, que fue la autora principal, y yo misma. En este momento, con mucho gusto, tomaré preguntas sobre los materiales que he presentado y cualquier otra cosa que pueda ayudarles para reflexionar sobre los EDCs y los plásticos. Thank you so much, Mu- Dr. Muchas gracias, doctora Vandenberg, por su presentación. Ahora vamos a tomar unas dos preguntas. Nora, primero, tenemos un número de participantes de Indonesia. Incluso tenemos una interpretación a el idioma indonés. Investigadores de Indonesia junto con investigadores franceses se dieron cuenta que hay peces que tienen anormalidades en sus tractos reproductivos, que se encontraron que tenían dos tractos reproductivos. Los científicos dicen que esto fue causado por los EDCs en los desechos de plástico que se acumulan en el medio ambiente. Los participantes quieren saber que si el pescado consumido por los seres humanos tendrá un efecto sobre el cuerpo humano. Es una muy buena pregunta. Esta no es la primera vez que hay una intersección que se ha observado esto, el río abajo, en la contaminación de los CDCs. En el pasado se documentó en áreas en las cuales
los aguas de desechos se estaban recolectando y muchas veces estas aguas de desechos tenían etonilestrodil, que es el ingrediente activo en las pastillas anticonceptivas. No es sorprendente encontrar que los peces expuestos a estas sustancias hormonales tuvieron una mayor incidencia de intersexo. No estoy consciente de este estudio específico, pero la pregunta sobre el consumo del pescado plantea dos cosas. Número uno, creo que muchas veces tenemos que ver la vida natural como señales de lo que estas sustancias químicas podían hacer en los seres humanos. En ese caso, es menos el consumo del pescado que es la preocupación, sino más bien el hecho que todos compartimos un medio ambiente. Así que si las sustancias químicas están afectando la salud reproductiva de la vida natural, seguramente afectaría también la salud reproductiva de los seres humanos. El otro punto es si es seguro consumir este tipo de pescado. No hay nada inherentemente peligroso de consumir un pescado intersexual. Lo que puede ser es peligroso es que si persisten estas sustancias químicas que producen este intersexual, es decir, es probable que sigan presentes en los cuerpos de esos peces. Así que no es la biología del pez que tengan este tipo de reproducción, sino más bien la naturaleza de las sustancias químicas que están provocando que sería dañino. Supongo que los investigadores tienen algún sentido de cuáles son esas sustancias químicas. Eso me preocuparía consumir cualquier alimento que venga de un alimento que esté en un alimento que esté en un medio ambiente que tenga sustancias químicas tóxicamente persistentes. Muchas gracias, Laura. Hay otra pregunta de John Dell. ¿Piensa usted que la certificación verde que esconde la fórmula de aditivos son buenos o legítimos? Yo veo que se anuncia esto, pero me genera sospecha. ¿Sería mejor tener una transparencia total o esta certificación verde es un paso hacia adelante? Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Me parece que a veces nos quedamos atrapados en querer la perfección y no podemos dejar que la perfección sea enemigo de lo buena. Cualquier cosa que nos dé más transparencia, ya sea que tenga que ver con lo que se sabe sobre la toxicidad, la asociación de diferentes ingredientes con la salud o los ingredientes mismos, y cualquiera de esos es mejor de donde estamos ahora. Estas pantallas verdes son involuntarios, así que las compañías que participan ahí están tomando son voluntarias, así que están tomando esa postura que quieren hacer lo correcto. Este tipo de certificación verde depende de las evidencias que existen cuando se realiza esta certificación verde y hay muchos cambios con el tiempo, y así que es necesario revisar estas certificaciones verdes conforme va cambiando la formulación de los productos. Es importante de volver a estudiar estos productos, pero no quiero que pensemos que la única solución aquí es tener un enlistado completo de todos los ingredientes en los plásticos para poder usar plásticos. Me parece a mí que la certificación verde ofrece una oportunidad como un paso intermedio antes de lograr la transparencia completa. Y hay que darle bienvenida por parte de las compañías que están dispuestas a hacer este tipo de certificación verde o exámenes verdes. Gracias por esa respuesta, Laura, y también gracias por la pregunta. La última pregunta en este segmento, y no se preocupen, tendremos un momento más largo un foro mayor para preguntas y respuestas. Laura, gracias por tus acciones muy instructivas sobre lo que usted puede hacer. ¿Puede usted compartir ejemplos de la vida real, de políticas o soluciones basadas en el mercado que conoce usted que se han implementado para reducir al mínimo la exposición a los EDCs? Bueno, no. De hecho, en general, este es un área en donde hemos fracasado. Mi conocimiento en gran medida está basado en Estados Unidos, es donde yo trabajo, es donde yo vivo. En Estados Unidos sí tenemos leyes en torno a publicar cuáles son los ingredientes en los alimentos, por ejemplo, pero hay
muchas salidas a esto. Cosas como saborizantes se pueden incluir como una categoría, pero incluso donde pensamos que hay una buena publicación de los ingredientes, no son tan buenos para empezar. He visto muy poco éxito en esta área y francamente pienso que es un área que merece recibir muy buena atención por parte de los elaboradores de políticas para identificar las lagunas en donde se podría más mal usar esto antes de empezar a sacar leyes que no sean tan útiles al final y que posteriormente nos demos cuenta de esto. Lamentablemente, no hay buenos ejemplos que yo sepa. Okay. Thank you Muy very bien, much. muchas gracias por eso, Laura. Y amigos, tenemos que detenernos en este momento para poder ir a la tercera presentación, pero no se preocupen, podemos tener más preguntas a ser contestadas posteriormente. Le doy la palabra ahora a Aileen para presentar la tercera y última ponente. Muchas gracias. Bien, la última, y no por eso menos importante, es nuestra copresente de bien amada de IPEN. Es la fundadora de la Acción Comunitaria con Tóxicas en Alaska. Es directora ejecutiva de ACAT. Tiene más de 30 años de experiencia en investigación y defensa y gestoría y trabaja apasionadamente por la justicia ambiental y reproductiva, la salud y los derechos humanos. Fue elegida en el año 2016 como copresidente de IPEN. Es investigadora principal de proyectos de investigación basados en la comunidad del Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental. Pamela Miller recibió un premio de la Universidad de Alaska y de la Fundación de Conservación de la Naturaleza por sus contribuciones profesionales a la investigación en Alaska. Te damos la palabra, Pamela Miller. Well, greetings, everyone. This is Pam Miller calling in from Hola, Alaska. soy Pamela Miller. The traditional and unceded lands of the Dena'ina. Estoy en una tierra tradicional de Alaska y tengo el privilegio de ser copresidenta de IPEN y también directora ejecutiva de Acción Comunitaria de Alaska sobre sustancias tóxicas. Gracias de unirse y muchas gracias a los organizadores y gracias a Jody y Laura por sus excelentes presentaciones. En julio hubo un informe extraordinario del relator especial de Naciones Unidas, Marcos Orellana, que habló sobre un informe preliminar sobre el estado del ciclo de vida de los plásticos y su impacto sobre la salud humana. Reconoce la necesidad de acción global para abordar esta crisis. Y no solamente la crisis visible, sino también el hecho de que el problema de los plásticos es una cuestión cíclica que viene desde la extracción de los combustibles fósiles hasta la eliminación y el uso de los plásticos. Es importante reconocer que los plásticos contienen muchos aditivos tóxicos, más de 10,000 aditivos tóxicos según un estudio. Y también es importante reconocer que el impacto que tienen sobre las generaciones actuales y futuras que están comprometidos por los efectos de los plásticos. Es importante que la comunidad internacional revierta esto y tome acción. Este es un llamado de acción por parte de algunos de los líderes indígenas con los que trabajamos, que están trabajando con nosotros para realizar investigación sobre los efectos que tienen las EDs, las sustancias químicas que perturban los sistemas endómicos. Esas sustancias químicas se transportan a través de las corrientes marinas por miles de millas, de kilómetros, y contaminan a la vida natural y la gente del norte. Es un llamado de acción basada en nuestra investigación comunitaria que hemos identificado altos niveles de sustancias químicas, tanto en humanos como en animales, pero también hemos visto plásticos en
las ballenas, en las aves, en las personas en nuestra zona. Estas son imágenes del lugar donde hacemos nuestra investigación basada en la comunidad. Está en el mar Ártico, en el mar Bávarico del Norte. Reconocemos que en el norte llegan plásticos que vienen transportados por las corrientes marinas. Los pueblos indígenas que están en el norte circumpolar son muy vulnerables a los efectos de las sustancias químicas y los plásticos. Tenemos los niveles más elevados de sustancias químicas, estos contaminantes persistentes orgánicos. Estamos contaminados a 3 veces más que el resto del planeta por la movilización y transporte de contaminantes y plásticos tóxicos que aparecen ahora en los hielos y los glaciares y están afectando los procesos que son tan importantes para la cultura de los pueblos del Ártico. Estos son algunos de los resultados de una investigación que se realizó para ver la proliferación de microplásticos y la concentración que han llegado a través de las corrientes marinas provenientes de diferentes fuentes de diferentes latitudes del mundo. El océano Ártico ahora contiene la mayor parte de los plásticos que cualquier otro océano del mundo, porque recibe no solamente sustancias químicas, sino que plásticos. Estos microplásticos se encuentran en la superficie, en las partes profundas del mar y también en las playas. Es terrible ver la proliferación de microplásticos que están llegando al Ártico. Esto no solamente es un problema de los microplásticos en sí mismos, sino que el hecho de que estos microplásticos transportan sustancias químicas que se les han agregado a los plásticos, los aditivos a los plásticos, al igual que sustancias químicas que han sido absorbadas conforme se transportan por los océanos. Estos microplásticos se encuentran en tantas especies de vida natural, desde los peces, las ballenas beluga y también las aves marinas. Esta transparencia muestra el tipo de producciones, de cómo están invirtiendo las industrias en las sustancias químicas y el hecho de que son sus propias proyecciones lo que esperan un aumento exponencial en la producción de plásticos y sustancias químicas, al igual que la demanda de combustibles fósiles que van a ir aumentando. Esta transparencia nos muestra que los aditivos químicos son un problema en todo el ciclo de vida de los plásticos, desde la extracción del petróleo y gas hasta la producción de sustancias químicas y plásticos, la producción misma de estos productos, el uso por parte de los consumidores y la liberación de esas sustancias químicas en nuestros hogares, el reciclado y muchas veces el problema de la incineración y afecta a las comunidades que están en la primera línea de estos incineradores, afectando muchas veces las comunidades más pobres del sur. Estas son algunas de las objetivos de políticas que ha identificado IPEN, que son de importancia crítica. Uno de los resultados más importantes del informe del relator de Naciones Unidas, que considerando todos estos acuerdos globales, no son suficientes para abordar el problema global de los plásticos. Así que estos acuerdos son muy importantes y tienen mecanismos de importancia para abordar parte de esta crisis de los plásticos. Sin embargo, se necesita un enfoque más integral para abordar este problema tan masivo. El convenio de Estocolmo es de importancia crítica porque sí se enfoca en la eliminación más que en el riesgo, permite que se incluyan sustancias químicas nuevas en las listas, es vinculante a nivel global y se basa en el principio de precaución y
Hasta este momento hay una lista de muchas sustancias químicas para su eliminación y hay varias de estas sustancias químicas que aparecen en la lista, son sustancias peligrosas en el plástico. Hay 185 partes en ese convenio y está involucrada otra organización de los plásticos en ese convenio. Para combatir sobre los contaminantes orgánicos persistentes, hay un estatuto que los delegados de este convenio de Estocolmo nos dio un recordatorio que este no es un problema abstracto, sino que afecta la vida y la salud de las mujeres, los niños y las generaciones del futuro. También hay unas sustancias químicas que aparecen en la lista del convenio de Estocolmo, que son los aditivos plásticos. Uno de las sustancias que está siendo considerada actualmente, que actualmente está siendo evaluada por un grupo de expertos del convenio de Estocolmo, es un estabilizante de rayos ultravioletas que se llama UV328. Es un aditivo químico que absorbe rayos ultravioletas en los plásticos y que se transporta a grandes distancias a través de los plásticos y que es una sustancia tóxica, persistente y bioacumulativa. Fue nominada en el año 2020 por parte de Suiza y me parece a mí que este es un precedente muy importante de que esto es parte del informe del presidente del convenio de Estocolmo. Dice que estas sustancias proliferan en los productos prácticos. Enlistarlos fortalecería el papel del convenio de Estocolmo para detener el uso de este tipo de aditivos en el plástico y ponerle fin a esta crisis de los desechos plásticos. Otra sustancia química que está siendo evaluada por parte del Comité de Expertos del Convenio de Estocolmo es un aditivo retardante de llama que se usa en una variedad de productos de consumidor y se considera una sustancia química que fue propuesta por parte de Noruega para incluir una lista y ha llegado hasta el Ártico, la contaminación y en la Antártida también. Tiene efectos negativos sobre la salud que se han detectado a través de las muestras del cabello, de sangre y otras sustancias. Y se han detectado muchos efectos sobre la salud. Otra sustancia química que está evaluando es una sustancia química que es muy fun site of one of the most highly contaminated es uno de los sitios más contaminados en el país y resultó en un conglomerado de cánceres en mi comunidad y en mi familia, así que eso me afecta personalmente. Esa sustancia se considera una sustancia de reemplazo. La industria química está haciendo un reemplazo lamentable a través de reemplazar este tipo de parafinas para las de cadena corta que ya se eliminaron. O sea, están usando los de cadena media en vez de los de cadena corta. Es altamente tóxico, sobre todo para estos diferentes sistemas de órganos, el hígado, los riñones, la tiroides, las glándulas paratiroides. Esta es una sustancia contra la que vamos a estar combatiendo muy intensamente. Esta transparencia muestra algunos de los informes más recientes de IPE. No voy a entrar en esto porque sé que Laura y Jori hablaron al respecto, pero este es un informe muy importante que se realizó con la sociedad endocrina y agradecemos mucho este informe. Este es un informe que salió este abril sobre los contaminantes acuáticos de los océanos y pesquerías. Es muy importante ese informe porque nos muestra la exposición a estos contaminantes y los efectos adversos sobre la fertilidad, la resiliencia, etcétera, de muchas comunidades.
Este fue un informe publicado en Chemosfera, es una revista que muestra sustancias químicas como las dioxinas que se han detectado en productos nuevos de plástico, incluyendo juguetes que pueden contribuir a la exposición de la comunidad, incluyendo a los niños. Este es un informe que muestra la eliminación de los desechos plásticos de forma que contamina, envenena a las comunidades y a la gente y a la cadena alimentaria en África, Asia Centro y Este de Europa y también América Latina, la incineración de los desechos y sistemas que generan combustibles con respecto a los desechos es una solución falsa. Ese es otro informe de que los plásticos envenenan a las gentes, a las personas. Son resultados de una investigación que está viendo el nivel de esta contaminación a nivel alimentario. Este fue un informe colaborativo de coautores Lee Bell y Hedge Sage Takata, que examina los desechos, la gestión de los desechos plásticos y sus efectos en el reciclado de plásticos y señalan que estos métodos de eliminación tienen preocupaciones para la salud humana, la conversión de plásticos a combustibles y esta es la red poderosa de IPEN de la que muchos de ustedes forman parte. Todos nosotros trabajando en conjunto para abordar estos problemas globales y juntos somos más fuertes. IPEN ha desarrollado un documento sobre los controles globales sobre los plásticos. No voy a revisar todas estas cuestiones, pero básicamente la meta es eliminar los impactos tóxicos sobre las sustancias químicas, sobre todas las fases del ciclo de vida de los plásticos, desde la producción, transporte, uso y eliminación. Esos son los principios básicos que está defendiendo y apoyando IPEN. Estas son publicaciones que nuestra investigación comunitaria ha producido viendo la investigación sobre sustancias químicas en el Ártico, los efectos de las sustancias químicas en el Ártico. Y quiero agradecerles por su atención hoy, lo aprecio. Este es Emi Oloa, uno de nuestros abuelas que nos ha inspirado en nuestra lucha contra las EDCs, porque como trabajadora de la salud ha visto cómo están ligados problemas a la salud con desechos militares y otro tipo de desechos tóxicos. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres ponentes. Gracias, Jordi, Laura y Pam. Les vamos a dar a nuestras tres ponentes una ronda de aplausos virtuales, amigos y amigas. Muchas gracias. Es un gran honor escucharles hoy. Así que ahora vamos a abrir a preguntas de parte del público. Queremos pedir a Laura, Jordi y Pam a abrir sus videos para poder contestar las preguntas. Antes que nada, muchas gracias, Pam. Ya sé que es una hora muy temprana para ustedes, sabemos dónde está. Muchas gracias por estar aquí en vivo con nosotros ahí. De nada, dice Pam. Muy bien, muy bien. Así que antes que nada, la primera pregunta de Aida, ¿cómo podemos asegurarnos de que el aspecto químico de los plásticos y las tres de ustedes realmente han planteado evidencias sobre los daños de los aditivos químicos a la salud humana y al medio ambiente? ¿Cómo podemos asegurarnos que este aspecto de los plásticos se incluya en las políticas futuras? Parece que la tendencia es en gran medida, el enfoque es en cambio climático y la reducción del carbono en el medio ambiente, pero ¿cómo podemos abarcar esta preocupación sobre la contaminación plástica en suficiente medida? ¿Quién quiere abordar esto? ¿Tú, Tam? Pam puede empezar.
Como mencionó Aileen anteriormente, ella es parte de la comité de revisión de los COPs y también monitorea diferentes políticas globales. Pam, Thank you. And it is gracias. so if I don't answer No contesto integralmente esa pregunta, es porque es muy temprano. Muchas gracias a todos ustedes. Es muy buena pregunta y es bastante compleja, yo diría. Me parece que antes que nada necesitamos que tomar acción a nivel local y nacional para asegurarnos del derecho de conocer y de usar el plástico de forma segura y poner fin a cualquier usos no esenciales de los plásticos, pero como reconocemos, este es un problema global realmente que exige acción global. Y algunos de los mecanismos internacionales que mencioné son cruciales, son de crucial importancia. No tuve tiempo para hablar del convenio de Basilea, pero también es importante para reducir y eliminar el transporte internacional de las sustancias tóxicas en los plásticos. El convenio de Estocolmo es un mecanismo muy importante porque es el único convenio legalmente vinculante que tenemos que incluye diferentes sustancias químicas en los plásticos, incluyendo V328. Ya sabemos que la industria química y del petróleo y de los plásticos está en contra de este enlistado, así que tenemos mucho trabajo que enfrentar en el futuro. También gobiernos como de Estados Unidos también tienen un interés en este tipo de industria. Y como mencioné, los mecanismos internacionales no bastan. Necesitamos un enfoque más integral para abordar el problema del ciclo de vida de los plásticos. Por eso, muchos están llamando a un tratado global sobre los plásticos que sí aborde, y el punto de vista de IPEN es que tenemos que abordar los plásticos y los aditivos tóxicos a los plásticos a lo largo del ciclo de vida de los plásticos. Thank you, Muchas Pam. gracias, Pam. Don't worry, it doesn't seem like No te you're, preocupes. you just woke up for No se nota que te acabas de despertar. Y tu respuesta fue genial. ¿Tienes algo que agregar, Laura o Jody? Yo iba a decir que a mí me parece que cuando pensamos sobre las políticas, uno de los lugares donde hemos errado, y me incluyo en nosotros, es enfocarnos en una sustancia química una por una. Y creo que ahí es donde necesitamos cambiar. Mucha acción se tomó y tomó años para llegar a alguna política o una regulación sobre el BPA. Y terminamos nada más con sustancias químicas que reemplazan al BPA, que nunca fue la intención, y considerando la investigación científica detrás de esto. Cuando pensemos sobre políticas, cuando nos unamos para buscar una solución, la solución tiene que enfocarse en las acciones de las sustancias químicas y no las identidades individuales de las sustancias químicas, sino de la acción que producen. Yo nada más quiero agregar una cosa. Yo también me incluyo en esa categoría del plural. Cuando pensamos sobre políticas, no nada más tenemos que pensar en términos a las mezclas, a los aditivos, sino que tenemos que pensar ampliamente en todo el ciclo de vida. Mucho del trabajo en EDC se ha enfocado en la exposición durante el embarazo, que es muy importante, pero también tenemos que darnos cuenta que hay otros momentos críticos para la exposición: la adolescencia, la pubertad, la menopausia, la edad reproductiva, el envejecimiento en general. Así que hay que buscar políticas que abarquen todo la exposición a lo largo del ciclo de vida humana. Thank you. Muchas gracias. Quiero agregar una cosa, y totalmente estoy de acuerdo con Laura, que se necesita este enfoque de clase. Y creo que en el chat alguien me notó que en Estados Unidos muchos estados están tomando acción para eliminar diferentes tipos de sustancias químicas en diferentes categorías, como envases de alimentos, textiles. Es absolutamente necesario tener este tipo de control desde a nivel local. I have a question. Aileen, tú tienes una pregunta hasta a nivel internacional. Es una pregunta de Vito, para la doctora Vandenberg.
La pregunta, en esta presentación, ¿los plásticos pueden funcionar sin estabilizantes UV o otro tipo de aditivos? ¿Funcionarían los plásticos o el problema es el plástico mismo más que los aditivos? Es una lógica circular y puedo ver dónde eso puede ser problemático. Yo sí pienso que cualquier cosa que se crea y se utiliza y luego se tira y se desintegra en el medio ambiente es algo que nos debería de preocupar, aunque no tuviera propiedades dañinas, porque el espacio de la Tierra es reducido para lidiar con los desechos y tenemos que pensar más profundamente sobre los desechos, pero sí pienso que hay algo que estamos aprendiendo que es algo inherente a muchas de las sustancias químicas que se agregan a los plásticos. ¿Eso quiere decir que todos los plásticos necesariamente son dañinos para la salud? No, no pienso que sea verdad eso, pero en realidad los plásticos producidos con un compuesto químico son muy raros. Así que una de las preguntas que se plantearon era sobre botellas de agua de uso único, que son muy comunes y son una fuente importante de eh, agua potable en muchas comunidades. Agua que se puede depender de ella y que no va a transmitir enfermedades comunicables, contagiosas. Muchas veces son polietileno, polipropileno, que son sustancias que tienen una preocupación menor con respecto a los CDC. El problema es que no siempre son solamente esas sustancias. También se les agrega un estabilizante UV o un tinte o un pigmento que se le agrega para ponerle la etiqueta. Muchas veces la botella de plástico en sí misma tiene una etiqueta de plástica que le rodea que contiene quién sabe qué. Así que me parece que parte de lo que tenemos que reflexionar y lo que la doctora Flo abordó es que los plásticos son un problema de la mezcla y tenemos que pensar sobre todos los ingredientes que entran en la producción de un plástico. Así que queremos que todos los ingredientes sean seguros. Y eso es una cuestión muy difícil de lograr. Y otro punto que indirectamente se abordó en unas preguntas y que me parece que es muy importante es que ¿cuáles son los métodos que se usan para evaluar la seguridad de estas sustancias químicas? Su pregunta o lo que ella sugería tenía que ver con los métodos que se usa en la certificación verde. Muchas veces son métodos muy pobres para evaluar la toxicidad. Se basan en lineamientos que evalúan el cambio del útero de un roedor, que es una forma muy baja de hacer una medición. Así que estamos atrapados en una situación sin salida, donde un ingrediente quizás parezca ser seguro y se utiliza en los plásticos, pero quizás no sea segura, sino que las pruebas son muy malas o se les prueba con métodos insensibles. Así que cuando vemos la parte de abajo de la botella de plástico, hacemos presuposiciones sobre lo que contiene esa botella de agua, pero hay todo este misterio de otras cosas que se le ha agregado a la botella que no se revela cuando se ve el número 1 o 3 o 7 que aparece en la parte de abajo de la botella de plástico. Muchas gracias, Laura. ¿Hay algo que agregar, Jordi o Pam, sobre esa pregunta? Si no, podemos pasar a la siguiente pregunta. Muy bien, seguro. Así que la segunda pregunta es una pregunta de Alejandra. Ella se pregunta de cuáles son los efectos de los plásticos en el océano, cuál es el efecto de todos los CDCs y su interferencia con la vida natural en los siguientes cientos de años. ¿Hay alguna proyección al respecto hacia el futuro sobre estos efectos? Bueno, yo pienso que nuestros colegas que se refirieron al trabajo que se está haciendo en áreas con gran contaminación de plásticos, que están viendo efectos sobre la intersexualidad en los peces, es uno de muchos estudios que se han hecho en la vida natural. La vida natural
nos están contando la historia como especie centinela de lo que podríamos esperar ver en otras especies, incluyendo los humanos. Me parece que en áreas que están donde hay actividad humana, si pensamos en que rodean la actividad humana, los océanos llegan a la Tierra y en la Tierra, en el área circundante donde podemos medir altos niveles de contaminación, hay un motivo de preocupación, una de lo que estudiamos en nuestro laboratorios oxibenceno, que se agrega a los plásticos, pero se usa muy comúnmente en productos de cuidado personal y en los protectores solares. En las playas de Hawái han detectado altos niveles porque por todos los que van a la playa se ha visto que esto afecta la salud de los corales, altera el esqueleto del coral, afecta la salud de los arrecifes de corales. A largo plazo, en los océanos y las áreas cerca de actividad humana, podemos documentar que hay efectos. Por años había este dicho que es horrendo, que es la dilución es la solución para la contaminación. Tratamos los océanos como un gran basurero que con la preocupación que eran tan grandes que no hay que preocuparse sobre lo que les pasaría. No tenemos que pensar en ellos en esa forma por muchos motivos, incluyendo el hecho de que la conexión con el planeta es importante, pero también porque los océanos llegan a donde vivimos, llegan a nuestras zonas agrícolas, a los lugares en donde recolectamos alimentos y nos está afectando a nosotros también. Muchas gracias, Laura. Y Laura, los estudios que mencionaste aparecen en la guía de CES, ¿verdad? En el estudio de IPEN. Todos los estudios que mencionaste, es una muy buena pregunta. Jody, ¿hablamos mucho sobre la vida natural en la guía? No me acuerdo. Tenemos un poco, pero realmente el enfoque fue sobre la salud humana, así que quizás haya algo ahí, pero no tanto. Quizás necesitaríamos una guía separada que aborde el problema del efecto en la salud natural. Hay un libro de varios años, una declaración científica que vino a la Sociedad Endocrina, es bastante larga, son como 150 páginas, pero es de distribución gratuita. Creo que puedo poner una liga aquí en el chat. No necesitan una suscripción para acceder a eso y abarca animales de laboratorio, vida natural y efectos en los seres humanos también. Genial, para que todo el mundo que tenga interés pueda acceder a esta información. Pam, ¿tú querías compartir algo? Sí, gracias. Lo voy a poner en el chat también. Mencioné otro informe de IPEN que se llama Contaminantes de agua en los océanos y pesqueras. Y esto proporciona la evidencia científica sobre los daños en los eh, ambientes acuáticos, incluyendo las CDC, así que voy a poner la liga también en el chat. Ah, gracias. Gracias, ponentes, por estos recursos adicionales. Aileen, te regresamos la palabra. Gracias, Lía. Hay preguntas tan buenas. Algunas ya se contestaron por las ponentes, pero hay unos participantes de Japón y tienen preguntas a las ponentes. Este es de Cora. Y su pregunta es, la mayor parte de las sustancias químicas que se combinan y otros halógenos tienen EDCs. ¿Piensan que tenemos que dejar de usar estos halógenos y el cloro? Esa es la pregunta. Mi punto de vista es que, y creo que esto se sustenta en diferentes cuerpos de expertos internacionales, que hay sustancias químicas que consideramos que tienen usos esencias y luego literalmente todo lo demás. Así que quizás haya razones reales para nombrar un número pequeño de sustancias químicas que involucren carbonos o ligas de fluoruros, pero yo supondría que la gran mayoría de esas sustancias químicas no son esenciales o que muchos de sus usos no son usos esenciales. Me parece nuevamente que esto se remonta a ese punto sobre si podemos regular las sustancias químicas por tipos o los podemos agrupar en grupos o en clases y decidir que son prioridad y que sus usos tienen que ser limitados en la medida de lo posible. Me parece que la pregunta realmente eh, eh,
debería incluir las que nos preocupan más. Thank you. Gracias. And then this will have to be our last question. Esta va a tener que ser la última pregunta. Dispensen. What's your ¿Cómo, thoughts on how qué can piensan ustedes sobre we cómo dispose of contaminated podemos plastic? eliminar de forma adecuada el plástico contaminado? Ah, We're all laughing because todos nos estamos riendo. you know, I think it was ¿Sabes? very Me parece depressing que to fue me muy a few years deprimente para ago mí hace to unos really años realize darme what was happening cuenta lo que to realmente plastics estaba that I thought pasando con I los was plásticos que yo recycling. pensaba que yo estaba You know, on an reciclando. individual A level, nivel we're individual, all trying to do the right thing. todos estamos tratando de hacer lo I correcto. say this, I teach, you know, a large Yo digo numbers esto, of college yo students, enseño a and I grandes ask grupos de them, do they universitarios y les recycle? pregunto si Everyone says reciclan that y they todo el do. mundo dice que sí We're all reciclan. trying our Y best todos estamos to tratando de hacer lo capture the mejor que sensation podemos, of pero the la content toma de of the conciencia de lo plastic que that goes sucede con into el the recycling plástico bin que se recicla is pretty depressing. es muy So I deprimente. think the Así que me two things that we parece can do que hay unas cuantas is cosas que podemos if you hacer, can que say no es, to it, you should say no. si puedes decir no, di que And no. even if it's a E convenience incluso thing, si es say algo no. conveniente para ti, dile que Like no. I don't need a Como straw. yo no I prefer to necesito drink through a straw popote, because that's my preference, but I preferiría tomar con un need a popote, straw. pero So no I'm necesito saying un no to popote, así que straws. estoy diciendo I know no a that los straws are popotes, a really las vajillas. simple and kind of silly Es como symbols un of plastic. símbolo, absurdo de los plásticos, It's a simple thing pero that we can es do. algo sencillo que podemos hacer. Podemos decir, yo no Another thing that necesito we need eso. to do Otra cosa que necesitamos is hacer to vote with our es pocketbooks, to not spend money with companies votar that con nuestras refuse to carteras, no acknowledge gastar the dinero en dangers that these compañías que se plastics rehúsan a pose. reconocer los daños que producen los plásticos que And ellos to están use produciendo the power y of your utilizar el network poder de las redes a to las que make change perteneces happen. para exigir Because que haya un cambio, I honestly porque think that francamente yo regulation pienso and que policy la are great regulación y las tools, but they políticas do son very herramientas slow. geniales, pero avanzan muy lentamente. Los And I consider consumidores, myself as a y yo me consumer, considero una consumidora, soy humana, behavior pero el comportamiento de los consumidores es lo que cambia, lo que mueve el cambio. Y estamos viendo que eso sucede y es allí donde tenemos mucho poder, una cantidad enorme de poder como Yeah, I consumidores. agree with what Laura is Estoy de saying. acuerdo con lo que dice Laura. La pregunta es muy difícil de Policies to contestar. change Las that way does move políticas y very el slowly. cambio, So I sí, think sí, es muy saying no lento to el as much cambio. plastic Así as que hay que decir possible, no a la mayor cantidad de plásticos que reducing se it and pueda, eliminating it reducir los is the only plásticos, way to go. eliminarlos. Es la única forma de avanzar en este momento. I agree with that certainly. And Estoy I de also acuerdo con think eso, that ciertamente, y también many of us pienso have que en muchos individual choices sentidos to make and we need to y make those. tenemos But I elecciones que don't hacer y tenemos feel que that tomar we esas can't elecciones. solve Y our también es plastic cierto problem just one que way policy necesitamos prevents políticas que pollution from eviten incineration soluciones falsas como la incineración waste energy kinds of y so-called chemical energía recycling. que se produce de la desechos, ese tipo de Many governments are reciclado promoting que as muchos gobiernos so-called están promoviendo como una solución plastic falsa waste. We para need to lidiar con los desechos plásticos. Necesitamos soluciones reales, necesitamos eliminar el uso de esos plásticos en la medida de lo posible. Thank you, Pam, Muchas for gracias, Pam, Dr. por tu Laura excelente and Jody. respuesta y también la doctora Laura y doctora Jordi. For today. Temo que esto es el tiempo con el Would que like to contamos thank our y queremos speakers agradecer a nuestras ponentes por haber contestado pacientemente todas las preguntas que se les plantearon hoy. Y antes de formalmente cerrar el programa, nuevamente queremos invitar a Griffins a dar los comentarios de cierre. Griffins. Muchas gracias a todas, doctora Laura, doctora Jordi, Pam, qué gusto verte. Y por supuesto, Aileen y Lía, gracias por este seminario maravilloso que nos ha dado tanta información como parte del grupo de trabajo de sustancias plásticas tóxicas y como miembro de IPHAN. Esto nos está proporcionando información muy útil al público sobre la cuestión de las sustancias químicas dañinas y esto es parte de los objetivos de la estrategia que tenemos como grupo de trabajo de tratar de proporcionar
la información invisible, más allá de lo visible, que son las botellas de plástico y los objetos visibles. Quiero apreciar las visiones que se han expresado aquí y agradezco profundamente a las organizadoras y a IPAM que se tomaron su tiempo para organizar este evento. Muchas gracias y te regreso la palabra, Lía. Sí, muchas gracias, Griffins. Y nuevamente a nuestros ponentes y a todos los que participaron, asistieron, y también gracias a los traductores. Tenemos un número de traductores que realmente están poniéndonos al día con estas discusiones. Y muchas gracias al personal de apoyo y al equipo de Eco Waste, la coalición Eco Waste. Por favor, llenen, contesten la encuesta que va a aparecer. Muchas gracias y cuídense. Thank you, Lia. Lia, Gracias. Vamos a tener una sesión de fotos con los panelistas, los miembros del panel. Can all the panelists Los open miembros their del panel pueden abrir sus cámaras para tener una foto grupal de todos. ¿Todavía están?